Luego lo hago en condiciones normales en la cocina y me quedan horribles, o sea, se me rompe la yema. Comienza nuestra aventura, comienza el día con alegría con un tostador, ya que vamos a hacernos unas tostaditas y decir que tienen todos los electrodomésticos, suelen venir con una etiqueta que nos dice su potencia. En este caso ronda entre los 640 y 760 vatios. Así que está un poco por encima de los 600 vatios que es capaz de suministrar sin problema la AC60, pero tiene un pequeño margen que igual nos aguanta. Vamos a hacer la prueba. Así que conectamos la salida de AC, abrimos la tapita y conectamos nuestro tostador. Damos a Power, bueno, ponemos las tostaditas y damos a Power. Y en estos momentos estamos viendo que tiene un consumo de 677 vatios. Se escuchará, me imagino, el ventilador. Y está aguantando. Así que esperamos unos minutos a ver si es capaz de hacernos estas ricas y crujientes tostaditas. Mientras se hacían, me he traído el zumito y me he traído la mermelada. Así que ya están hechas. ¡Guau, que me quemo! Cortamos y sacamos. Aquí vemos que están perfectamente hechas y calentitas. Un éxito por ahora, así que voy a preparármelas y desayuno mis tostaditas. Mientras desayuno he pensado, ¿os apetece que vayamos a la playita a darnos un baño? Bueno, no sé, como hace un día bastante bueno, y disfrutar un poco de este aire limpio y fresco de verano. Venga, vamos para allá. Ya hemos llegado a la playa, gorrita, pero hace un calor que de verdad, es que en verano no hay manera de librarse de este sofoco. Me he traído el ventilador y lo vamos a conectar aquí a nuestra estación de energía. Pero aquí tengo un lector de potencia, de dispositivos de potencia. Es de la marca PicTech, que la verdad está bastante chulo y esto nos va a servir para, contrastar la información que nos dé este lector con el que nos da el display. Así que también saldremos de dudas cuánto suele consumir un ventilador. Así que procedemos a conectarlo. Conectamos el PicTech. Ya nos da lectura y conectamos el ventilador. Perfecto. Vamos a darle al 1. Bueno, espero que el micrófono no me moleste el aire. Ya vemos que está dando una potencia de 35 vatios y en el PicTech nos da de 31. Vamos a darle al 2. Nos da una potencia de salida de 37 vatios y en el PicTech de 33. Y vamos a darle a máxima potencia. Y nos da 40 vatios de salida y en el PicTech nos da unos 39,5. Por lo tanto, bueno, la verdad es que se ajusta bastante. Y ahora, aprovechando que tenemos un fresquito muy bueno, me voy a tomar un refresco, voy a seguir aquí un ratito más en la playita y en cuanto haga un poquito de gana, me voy a mi cabañita que tengo aquí cerca a comer. Voy a preparar un primer plato digno del mejor chef. Ya estamos en la cabañita de la playa y tenemos salchichitas con huevito. Y lo vamos a hacer en nuestra plaquita de inducción que podemos calibrar la potencia, creo que llega hasta, yo que sé, igual 2000 vatios, pero como podemos calibrarla, vamos a intentar eso, calibrarla a los 600 vatios que nos da la AC60 y ver si es capaz de cocinar. Primer asalto. Mantengo el PicTech para ver que el consumo está siendo el correcto.
En el display de la placa de inducción tenemos 200 vatios, pero en el display de la AC60 pone entre 90 vatios o así y se va casi a 1000, a 900 y pico, y va haciendo eso, conexión, desconexión, como los microondas, no sé si os habéis dado cuenta que hacen, pues eso, ese efecto. La cosa es que vamos a intentar cocinar, y ya está, más no puedo decir. Un poquito de aceite. Calentar tiene que estar, bueno, calentar está calentando, así que vamos a hacer primero, pues no sé, la verdad, vamos a hacer primero las salchichas que tardan un poco más y luego ponemos el huevito, ponemos todo al mogollón y ya está. Voy a poner 3 salchichas. Una, 2 y 3. Me he traído espátula y todo, como buen chef que me caracteriza. Y ahora ponemos el huevito. Huevito de corral, de aquí, de la zona, de mis gallinitas. Y ya está. Vamos a darle alegría. Vemos que el huevo se está cuajando. Por lo tanto, esto está en marcha. Ya creo que esto ha terminado. Vengan más de cerca, por favor. Y vamos a ver en qué estado se encuentran nuestras salchichitas. Muy bien. Y nuestro huevito, que no sabemos si se ha agarrado o no. Que posiblemente se haya agarrado, porque eché poco... Ah, no, mira, qué bien. Qué sartén, por favor. Procedo a apagar. Y procedo a desconectar. Porque esto hace bastante ruido, porque tiene también un pequeño ventilador. Vamos a dejarlo por aquí delante, a ver si no me quemo. Y ponemos aquí nuestra obra de arte, nuestro huevito, que luego lo hago en condiciones normales en la cocina y me quedan horribles. O sea, se me rompe la yema, fatal. Y luego, cuando estoy grabando esta serie de vídeos, que lo hago ahí como a lo... bueno, a lo como salga, es como cuando mejor salen los huevitos. Se me salió una salchichita por ahí. Vale, dejamos por aquí esto. Y aquí tenemos nuestro manjar de cabaña, que realmente ha quedado mejor de lo que creía. La máquina, bueno, pues se ha portado súper bien. Tengo que decir que pese a la placa de inducción estar haciendo picos de 1000, luego 90, 1000, 90, 1090, en ningún momento se apagó. Así que ya sabes que al menos en placa de inducción, regulándolas a 600 vatios, vas a poder cocinar sin problema. Y dime, y dale a like, si tú eres de los que cuando estás comiendo huevo frito con salchichas o patatas fritas, eres de los que moja en la yema la comida o mojas el pan. Yo soy de... bueno, la verdad es que soy de los dos, pero bueno, en este caso, como no hay pan, también le pego a la salchichita. Está quemando. ¿Qué os parece si después de comer nos vamos a dar una vuelta por el bosque? Porque me parece que va a ser una tarde muy buena también. Ya estamos en el bosque, como veis es un bosque muy tupido y en la lejanía se escucha una tormenta y está acercándose, así que me voy a dar prisa y os voy a explicar muy rápidamente el frontal de la estación de energía para que sepáis qué bocas tiene y qué potencias arrojan. Empezamos con la AC60, tenemos conector de 12 voltios tipo mechero, 10 amperios, luego tenemos un USB tipo C de hasta 100 vatios, o sea, para carga rápida, un par de USBs tipo A 5 voltios, 3 amperios, y luego dos sucos o dos conectores de alimentación de estos de 220. Vamos por la parte inferior y tenemos también otra salida de corriente 12 voltios, 10 amperios. Tenemos un par de puertos, el primero es USB tipo C de 100 vatios y el segundo USB tipo A de 18 vatios. Y aquí tenemos el puerto de carga con el que podemos cargar individualmente la B80, aunque si está conectada con el cable que la une a la AC60, se carga automáticamente si estamos cargando la de arriba. Y como dije anteriormente, ya está comenzando a llover. Muy rápido os digo que se puede cargar
tanto con 220 por aquí por el lateral, como también con panel solar, como también podemos cargarla mediante baterías de 24 o 12 voltios, y por último también podemos cargarla con el mechero del coche, así que tenemos 4 sistemas de carga. Y bueno, no aguanto mucho más porque está empezando a llover, no os preocupéis, las estaciones, la AC60 y la B80 están certificadas con IP65, lo que nos ofrece una protección contra salpicaduras y polvo, así que no les va a entrar nada, podréis, digamos que mojarlas sin problema y bueno, pues eso, aguantarán bien, aunque os tengo que decir una cosa, no deja de ser un aparato eléctrico y bueno, tengo que decir que como veis tiene tomas de 220, así que en cualquier caso sí, pueden mojarse, estamos en la intemperie, como en este caso que estamos en el bosque, se está mojando, pero es mejor que no se mojen, y en cualquier caso, si se mojan como en este caso, cogemos un trapito, las secamos, intentamos no usarlas mientras estén mojadas porque oye, inicialmente no tiene que pasar, pero podría haber alguna derivación y darnos un calambrazo. Así que, lo dicho, aunque aguantan con esa certificación IP65, salpicaduras y polvo, cuando estén mojadas, mejor secarlas y cuando estén secas ya usarlas. Estamos en la cabaña, mucho más a cobijo que a la intemperie, que lo hemos pasado bastante mal, una lluvia torrencial y una tormenta increíble. Bueno, vamos a divertirnos un ratito ya que hasta la hora de cenar tenemos unas cuantas horas. Aquí tenemos el portátil y en estos momentos está funcionando con batería, pero claro, la batería se acaba, y más jugando a juegos de este estilo, se acaba en nada o menos, así que vamos a ponerlo a cargar. Conectamos y aquí tenemos cargando a 120 vatios más o menos, que es lo que está consumiendo mientras jugamos a este juego, el Counter-Strike Global Offensive. Pero ¿qué podemos hacer aparte de jugar a videojuegos? Bueno, vamos a ver. Otra cosa que podemos hacer es reproducir contenido multimedia. Aquí consume bastante menos, son 60 vatios y con la batería que aún nos queda nos da para unas 18,7 horas. Si estuviera cargado al 100% todo, nos daría como para 20 horas. ¿Cómo se saca ese número? 1200 vatios hora dividido entre el consumo, que son unos 60 vatios, da 20. Por lo tanto, 20 horas de reproducción ininterrumpida. Vamos a ver último ejemplo de qué podemos hacer, por ejemplo, con el portátil en estos días de lluvia. Y el último ejemplo es el de edición de vídeo. Mucha gente tiene una furgoneta camperizada, una roulotte, y se dedica a dar vueltas por el mundo y tendrá que editar esos vídeos de las escenas que recoge durante el día. Bueno, pues más o menos 90 vatios me está consumiendo a mí en el display marca y me da para unas 12-13 horas con la batería que me queda aún para editar y trabajar. Así que, bueno, lo dicho, ya puedes haber recogido contenido que realmente de energía no te vas a quedar tirado. Antes de salir de la cabañita, os voy a enseñar una cosa muy chula que tiene la parte superior, una base de carga inalámbrica, pero para que funcione tenemos que activar el modo DC, o sea, la corriente continua, que es la que habilita la base de carga inalámbrica. Cargando el iPhone del chanchito lindo precioso que lo amo mucho. Ahí la tenemos, y también los puertos USB y el del mechero. Así que vamos a cargar nuestro otro smartphone. Ahí tenemos. Este es el de USB tipo A. Y ahí está. Cargándose, por lo tanto, pues genial. En cualquier caso, aún nos sobra tomas y además la B50 y además la B80 también tiene más tomas, pero en este caso he querido quitarla porque os voy a enseñar luego, donde vamos a ir a cenar, una cosa que tiene en la parte trasera. Como veis, ya se ha hecho de noche, estamos en el porche, vamos a empezar a preparar la cenita, olor a tierra mojada, nos ha entrado un montón de hambre, una sopita calentita para entonar el cuerpo, pero no hay mucha luz, ¿verdad? Bueno, eso se soluciona, o realmente sí que hay luz, pero ahora en estos momentos se va a apagar. Y aquí veis, se ha apagado, pero no os preocupéis, ¿por qué? Porque tenemos linterna, fíjense, en la parte trasera tenemos linterna de baja luminosidad, otro clic, alta luminosidad, que esto nos da
para, bueno, iluminar perfectamente nuestra zona de trabajo, de comida, de cena, de lo que sea. Y en caso de accidente, un clic más y daría la señal de SOS en código Morse, que esto viene súper bien porque tú no sabes en la naturaleza si vas a tener que hacer señales para un posible rescate, así que esto es genial y con la luz que hace se ve a kilómetros, pero en este caso vamos a darle a la luz, así, y bueno, vamos a volver a darle a la luz fuerte para poder hacer una grabación en condiciones. Ya, y ahí tenemos de nuevo la luz, por lo tanto, apago la de la estación de energía. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cenar. En este caso, ¿qué vamos a cenar? La sopita que hemos dicho y de nuevo vamos a usar el hornillo o inducción. Esta. Hemos activado el AC, por lo tanto, correcto. Y como veis, vamos a trabajar solo con la AC60, para que veáis que no necesitamos las dos, la otra simplemente para dar más autonomía, pero la potencia va a ser exactamente la misma, 600 vatios nominales, o sea, continuos sin problema, con algunos más de pico. Encendemos, volvemos a poner manual y los 600 vatios, que recordemos que hacía de unos 100, 900, 100, 900 o así. Ponemos el agüita, ahí está, hay que poner casi 1 litro más o menos y luego el sobrecito de sopa. A ver, la sopa esta no es la más sana del mundo, pero estamos de acampada, estamos en la naturaleza y aquí florituras las justas. Lo importante es sobrevivir y poder alimentarse para pasar de un día al siguiente. Así que, bueno, aquí no tiene mucho secreto, es ir dando vueltecitas de vez en cuando y en unos 10 minutos ponen el sobre, esto estará hecho. Vamos a ver cuánto hay de energía. En estos momentos, 85% de capacidad solo con la AC60, así que vamos a ver qué capacidad tiene cuando termine esto de cocinarse. 10 minutos, nos vemos. Bueno, yo creo que ya está, vamos a apagar y vamos a ver cuánto ha consumido, de 85 a 65, exactamente un 20% de batería, solo la AC60. Bueno, pues ya está, yo creo que la sopa debe estar preparada y lista para comer. Voy a quitar un poquito estas cosas y las sirvo. Madre mía, me ha salido esto más caldoso. Por favor. Bueno, igual es que ha salido para dos. Ha salido para dos personas, pero como en el bosque estoy yo solo, aquí en el porchecito, pues bueno. Me ha quedado aquí unas cuantas estrellitas. Sopita de estrellitas, muy buena. Y aquí tenemos la sopa, pues una sopa, ¿qué queréis que os diga? Pues eso, de emergencia, no lo más sano, como he dicho, pero de sabor voy a probar. Pues el sabor no está nada mal, de carnecita, muy buena. Y ya os digo que con todo lo que tengo en el plato, esta noche voy a caer raja dormido. Y por último, antes de despedirme, deciros que tiene aplicación tanto para Android como para iOS. Podemos instalarla o no, independientemente podremos usar la estación de energía sin problema y en total rendimiento. Pero al tenerla instalada nos da una serie de ventajas. Por ejemplo, estamos haciendo una barbacoa por ahí, yo qué sé, donde sea, en el jardincito y la estación de energía está siendo cargada. Pues podremos ver en la aplicación qué porcentaje de carga tiene, si está siendo alimentada la corriente continua o la corriente alterna, también ver los vatios que está generando o suministrando. Bueno, una serie de información básicamente que es lo que nos va a dar. También podemos conectar o activar o desactivar tanto el DC como el AC, o sea, corriente continua, corriente alterna. Y por último, una cosa muy chula, que podemos actualizar la versión, el firmware de la estación de energía. Yo siempre aconsejo instalarse la aplicación, luego si la quieres usar bien, y si no, bueno, pues ahí la tienes.
Y sí, aquí estoy en el Cañón del Colorado con la Bluetti AC60 y la B80, y si viniera algún día, que no lo sé, pero me gustaría, lo haría con el panel solar para así ser totalmente independiente de la red eléctrica, ya que aquí, vamos, estoy en mitad de la nada y es imposible conectar para cargar, pero con ese panel solar sería eso, totalmente independiente y sostenible, energía limpia. Os dejo en la descripción del vídeo enlace a las estaciones de energía Bluetti. Hay más modelos, características y configuraciones. Echarle un ojo y relación calidad-precio. Os puedo asegurar que este producto está bien fabricado y si inviertes en él, bueno, pues es una cosa que te va a durar un montón de años. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.